Archibaldo Lanús, gracias por este ratito una vez más. Gracias. La diferencia con nosotros, porque no es habitual en los medios de televisión. No. ¿Cuándo empezó su vínculo? No estoy informado, no tengo tanta información. ¿Cuándo empezó su vínculo con la diplomacia? Bueno, quizás desde muy joven, pero cuando entré y gané por concurso un cargo en la diplomacia hace muchos años, y desde entonces estuve vinculado con este tema. ¿Cuántos años fue embajador en París? Fui 10 años. La década ganada para usted. No, tuve en una parte de Menem, otra parte de Duhalde y otra parte de Kirchner. Pero lo que voy es una década ganada en términos personales, de, sí, claro. de riqueza, de formación intelectual, de contacto, ¿no? Sí, mucha experiencia. La ciudad más cosmopolita del mundo, dicen, con Nueva York. Exacto. Sí. ¿Sí? Dicen. Yo creo que hay muchas metrópolis, no solo París, pero París tiene en algunos aspectos muy importantes, sobre todo intelectuales, ¿no? Es un país donde el intelecto y la literatura tienen mucha importancia. ¿En la Argentina también o no? Menos, más la política. Fíjese que gran parte del relato histórico francés lo hacen la literatura. Claro. Si usted mira la historia de Francia, es una serie larga de muchos fracasos. Y sin embargo, Francia es un ejemplo de una gran civilización que ha dado mucho al mundo. ¿Le gustaría volver? Siempre vuelvo, porque voy todos los años y tengo mucho. ¿Pero como embajador, digo, con cargo? Bueno, si me toca en la responsabilidad, sí. ¿Cree que es Felipe Solá el canciller? No lo sé. Leo los diarios como usted, pero tengo que respetar las decisiones del presidente y de lo que se adopte en última instancia. Voy en base a lo macro. Imagino una revisión del acuerdo con la Unión Europea desde una mirada de la diplomacia respecto Considero que sí. Sí. Considero que se ha, a mi juicio, tergiversado mucho el proceso de avance de esta negociación. Ya es muy vieja, ¿no es cierto? Ha habido muchas etapas, muchos retrocesos, muchos avances, y en un momento dado se dice, llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Yo no lo conozco. Hay un papel con un avance de la negociación donde establece algunos criterios que deben ser convalidados y, digamos, reescritos en muchas maneras desde el punto de vista jurídico. Y si yo analizo los contenidos de ese papel, no digo acuerdo, creo que algunos no serían aceptables por la Argentina. O yo, como negociador de la Red de Uruguay, no los podría haber aceptado. Por ejemplo, el principio precautorio en materia de la imposición de normas restrictivas basadas en pretextos sanitarios sobre temas de alimentos. Uno de los principios que la Argentina sostuvo con gran dificultad y con gran, digamos, convicción durante muchísimos años, yo fui el negociador, es que no se puede imponer ninguna restricción a los alimentos o, en general a todo lo que es la sanidad animal si no está probado científicamente. Porque si no dirían, mire, a mí no me gusta, qué sé yo, que el limón tenga pintitas blancas o amarillas. Y eso sería motivo de una restricción. Nosotros siempre hemos sostenido, pruebe de que eso es malo para la salud. Eso es fundamental. Invierte la carga de la prueba. No es que yo tengo que demostrar que lo que a usted no le gusta, le va a gustar. Exactamente. Por eso nosotros, en algunas materias, nunca he podido demostrar, por ejemplo, materia aftosa. Nunca se pudo demostrar
que la aftosa es negativa para la salud. Es una enfermedad, pero no es negativa. Esto, por ejemplo, este es un punto muy importante. ¿El Mercosur cómo lo ve? ¿Agonizando o a punto de ser relanzado? Yo creo que el Mercosur es un gran proyecto político que muchos intereses ideológicos han intentado, no diría destruir, pero desactivar. Yo creo que nosotros tenemos que relanzar el Mercosur, reviendo a fondo toda su estrategia internacional y mantener lo que podríamos decir la preferencia regional. Una de las cosas que hace el proyecto de la Unión Europea Mercosur es disminuir la preferencia regional. Una de las cosas. Hay muchas otras, ¿no es cierto? No quiero, son temas técnicos bastante aburridos, pero está bien. Pero es muy importante. Además, hay una cuestión de fondo, es que para mí eso no es un acuerdo. Un acuerdo en el sentido de sí que es un avance en la negociación, que hay que sentarse de nuevo y rever. Fue Lacalle Pou, el presidente electo de Uruguay, el que hoy dijo que él va a buscar ser un negociador entre Argentina y Brasil por la relación tensa que aparentemente se tiene entre Bolsonaro y Alberto Fernández, pero al mismo tiempo no dudó en tildar de dictadura al régimen de Venezuela. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, una cuestión es la opinión que tengo sobre Venezuela y otra cosa, cuál debe ser la política regional para tratar un caso como el de Venezuela. Eso es muy importante. Yo evidentemente considero que un régimen democrático tiene ciertas reglas, ciertas normas, ciertas vivencias políticas, etcétera, y puede no ser un régimen democrático. Eso es distinto a decir qué actitud voy a tomar cuando una situación de este tipo se presenta. El caso Cuba lo tiene usted desde hace muchos años como un ejemplo paradigmático y muchos otros. La Argentina siempre ha sostenido la no injerencia en los asuntos internos de los países. Es un viejo principio muy importante para la convivencia en América Latina. Eso significa desconocer al gobierno de Guaidó y reconocer al gobierno de Maduro. Eso ya es otra cosa. Después, porque eso es lo que ha hecho el gobierno de Macri en salida. Bueno, yo nunca reconocería un gobierno que no es gobierno, qué sé yo. Es una cuestión, como hay gobiernos en el exilio, ha habido el polaco durante la guerra, hay muchos casos de eso. Por supuesto, yo no lo hubiera reconocido. Ahora, yo hubiera intervenido y hubiera, digamos, ofrecido los mejores oficios de la Argentina y otros países para tratar de resolver pacíficamente la cuestión gravísima que se plantea en Venezuela. Pero no con un criterio policial, ni de guerra fría, ni aplicando instrumentos de seguridad que no hacen a la cuestión política. Es mi opinión, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y de Bolivia? Bueno, Bolivia es un caso distinto, ¿no? El de Bolivia, a mi juicio, el presidente Morales tiene su mandato hasta, creo que está... Enero, 1 de enero. Y renunció aparentemente, según las informaciones que se tienen, presionado, chantajeado por una situación política que podríamos considerar que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado, como lo fue en nuestro país, muchos golpes de Estado donde el señor es obligado a retirarse por razones que conocemos cómo se hacen, ¿no es cierto? Amenazas, no, seguridad, etc. Y yo creo que es un golpe de Estado. Ahora, creo más grave que en América Latina se está dando una emergencia de movimientos de derecha, diríamos fundamentalistas, religiosos, peligrosos para el futuro de la democracia en América. ¿Y ahí ubica a Bolsonaro?
no quiero calificar el caso de Buenos Aires, pero creo que en el caso de Bolivia, que está hablando, entrar en la Casa de Gobierno de Bolivia y poner una Biblia en el piso y empezar a establecer, digamos, escenarios donde hay símbolos religiosos para reafirmar la independencia política o, en fin, la libertad de derechos cívicos, me parece que no es nuestra tradición, por lo menos. Y yo creo que eso es muy peligroso porque es un elemento más que está conspirando contra la democracia, no solo aquí, en otros lugares, ¿no es cierto? ¿Le sorprendió la decisión de Donald Trump de aumentar aranceles al aluminio y al acero? No, eso se adopta de acuerdo a criterios que ya tienen establecido la USTR, es un viejo sistema, que ellos tienen una serie de mecanismos. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay una devaluación muy fuerte, generalmente aplican lo que llaman los countervailing duties. Que es lo que pasó efectivamente. Claro, pero no es contra fulano, son situaciones que ya están establecidas en la ley americana. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa de la Argentina? Ahora volvamos adentro. Con esa mirada de mundo que usted tiene, representa, explicita. Yo creo que lo más grave, lo más importante es volver a la concordia de los argentinos. El problema argentino es que es reiterativo en toda nuestra historia, desde el siglo XIX, es que nuestra comunidad no ha logrado, digamos, establecer como principio básico de convivencia aquello que Aristóteles llamó la filia, la hermandad. Esa capacidad de convivir y sentirse hermano de un mismo proyecto común. Ha habido una permanente hostilidad, antagonismo entre grupos políticos que fue muy fuerte en el siglo XIX y continúa, como usted lo ve, a lo largo del XX, no hablemos nuestra historia. Pero, aún hoy. Sí, y quiero que les voy a dar un ejemplo que quizás no sea muy elegante, pero lo doy. Sí, claro. A principios del siglo XX se consideraba que un país era libre o no libre en base a un criterio, que era que la verdad no podía ser establecida ni defendida por un órgano, un grupo, o en fin, o una secta o lo que sea. Entonces, a principios del siglo XX, vemos que los países occidentales, la verdad no se establecía por nadie, pero en los países del Imperio Otomano, la verdad la establecía el sultán. Y el sultán establecía qué era la verdad y qué no era la verdad. Por lo tanto, podía decir, usted está actuando mal, usted está actuando bien. A mí me sorprende que al día siguiente de las PASO, el señor presidente de la Nación criticaba acerbamente al 40 y pico % de la población que no votó por él. Estableció una verdad basada en la autoridad. Señores, se han equivocado. La verdad no es la de ustedes, es la mía. Eso me lleva a pensar que la Argentina tiene un largo camino por recorrer para ser un país tolerante, democrático, respetuoso de todas las distintas posibilidades políticas que tiene la vida. No sé si es un poquito duro lo que le dije. Después se le dijo. Es duro. Pero es muy importante. ¿Y por qué voy a establecer yo que aquellos se equivocaron porque no me votaron a mí? Fue uno de los capítulos más negros de las alocuciones que el presidente tuvo. Más allá de Macri, que se está yendo, bueno, primero, ¿cómo califica el gobierno? ¿Cuál? El de Macri. Estoy en la televisión. Yo creo que... Permítase la licencia. Nos ven poco, no se haga problema. Y yo creo que es uno de los gobiernos más negativos que ha habido en la historia argentina. Y le voy a decir por qué. El asunto económico, bueno, uno puede tener suerte, mala. El problema que se ha instaurado es una profunda
diríamos, enfrentamiento cada vez más profundo en la sociedad argentina. Y esta vez, y lo dije desde el principio, una vez lo dije en un programa, de clases, desgraciadamente. ¿Usted vio un enfrentamiento de clases ahora? Bueno, no quiero hacer un análisis sociológico, pero una cosa es el enfrentamiento político y otra cosa de los grupos de clasistas. Creo que desgraciadamente yo observo, pero bueno, por ahí me equivoco, no quiero decir que es la verdad, pero observo que de más en más hay un conflicto muy fuerte entre grupos sociales definidos por ciertos principios culturales y los otros, cada vez más. Y eso es lo que tenemos que resolver. La Argentina tiene que volver a encontrarse en un proyecto común, en un proyecto compartido, en la tolerancia, la aceptación del otro, sin verdades establecidas, con un concepto de libertad real, no formal. De todas maneras, más allá de esto, hoy la expresidenta no pareció bajar el tono, más bien fue a fondo y se lo vio muy ofuscada y enojada. Alberto Fernández da señales en la previa a asumir como presidente de que ese salvoconducto para cerrar la grieta que él imagina, por lo menos está en duda. ¿Tiene expectativas, tiene fe, tiene esperanza? Muy buenas. Yo creo que es el momento que la Argentina ha comprendido que tiene que definitivamente superar lo que llama la grieta. ¿Sabe quién inventó la grieta? Fue un autor, la palabra grieta fue un autor americano que se llama Crosswaller. ¿Se acuerda? Creo que el gran tema argentino es volver a reconciliar, a establecer una concordia, una convivencia, una aceptación del otro, que yo en mi medio, le digo francamente, entre mis amigos no lo veo. Es una cosa rígida, tipo sectas, donde no aceptan nada que el otro ponga a sostener. ¿Perdió relaciones de mucho tiempo a propósito de eso? A veces me han criticado por algunas actitudes. Y yo siempre he sostenido lo mismo. Yo veo gente de todo tipo, pero evidentemente hay una cierta intolerancia en las clases altas, no en el pueblo. Sobre todo los grupos dirigentes, hay mucha intolerancia. Es lo que veo, ¿no? Desgraciadamente es el gran tema. Fíjense que este tema no es nuevo. En el libro de Joaquín B. González, ¿se acuerdan? En 1910, el balance del siglo. Y él decía, la ley argentina, la ley de la historia argentina era el odio, era ese enfrentamiento, ¿no?, que él veía, esa hidra feroz, que él veía en 1910. Fíjense, hemos pasado bastante tiempo y todavía tengo que hablar de esto, me parece realmente lamentable. Yo nunca he tenido ningún enfrentamiento con ningún amigo por sus ideas, jamás, nunca, bueno, ni odios. Y aquí usted hace una cosa con uno, con otro, y dice, bueno, vos sos esto, lo otro, o sos un bandido, ¿no? Digamos, hay muchas ideas, perteneces a esos bandidos. Desgraciadamente... Embajador, gracias por este ratito. No sé, pero bueno, yo le dije lo que yo pienso. Y para eso lo traemos. Y mi conocimiento de la historia argentina. ¿Se sintió cómodo? Sí, muy cómodo. Nuestro gran desafío es volver a encontrarnos en el futuro. Y Dios quiera que así sea. Levantemos la copa ya que estamos a fin de año. Muchas gracias. 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 Aunque sea con agua.